Hola y sean bienvenidos a Política para Patriotas. El día de hoy, durante toda la tarde, diversos usuarios en redes sociales se han burlado del presidente Boric al hacer virales dos clips donde se le acusa de cometer errores y tergiversaciones históricas, confundiendo algunos hechos de personajes históricos y demostrando una vez su poco conocimiento al respecto. El primero de estos videos dice relación con un discurso que Boric pronunció ante diversas autoridades de las Fuerzas Armadas del país y donde quiso hacer un homenaje al mártir histórico Ignacio Carrera Pinto, quien fuera asesinado en medio de la Batalla de la Concepción en el Perú, en el marco de la Guerra del Pacífico. El error en cuestión es que Boric, aún sin tener del todo claro cómo era la historia de lo que había ocurrido con los restos de Ignacio Carrera, decidió afirmar que en su momento se decidió extraerle el corazón a su cuerpo y llevarlo hasta la Catedral de Santiago desde Concepción. Sin embargo, lo que hicieron notar varios usuarios es que en realidad los restos de Carrera no se encontraban originalmente en la Concepción chilena, sino en la Concepción de la Sierra peruana. Además, de forma similar, hace unos días Boric emitió un discurso donde quiso citar la historia de San Lorenzo, sobre quien dijo, tal y como se suele afirmar popularmente, que fue un diácono a quien se le decidió quemar en la parrilla debido a que entregó las riquezas de la iglesia a los pobres, a quienes los llevó hasta la iglesia para afirmar ante sus autoridades que las verdaderas riquezas de la iglesia son ellos. Ante esto, diversas personalidades del mundo político como José Antonio Kast, Teresa Marinovich o el mismo ex candidato presidencial Carlos Maldonado, dedicaron algunas palabras a Boric tras haber cometido errores en su cita, y el reconocido líder español Juan Ramón Rayo le dedicó un video para hablar exclusivamente acerca de este tema y el error cometido por Boric. Veamos algunos de estos videos y luego continuemos comentando al respecto. La república a veces se vuelve una misa sin Dios y uno le vacía de contenido a las cosas que uno repite tradicionalmente. ¿Saben quién fue San Lorenzo? Yo me imagino que los mineros saben, pero para los que no, fue un santo muy particular, porque San Lorenzo en el siglo III fue declarado, en el siglo III, como en el 250 y algo, fue declarado archivista y tesorero de la iglesia, un cargo de esas características. Fue nombrado diácono por el Papa Sixto II en el año 257 y precisamente por eso es el patrón de los diáconos. Y como diácono le correspondía administrar los bienes de la iglesia. Y en una de las peleas, discusiones que hubo al interior de la iglesia que no terminaban muy bien, le fue condenado. Aquí la cosa ya empieza a descarrilar peligrosamente. A San Lorenzo no lo condena la Iglesia. De hecho, la Iglesia lo canoniza como santo. A San Lorenzo lo condena el Imperio Romano. Es decir, el Estado, el poder político, no el poder religioso, sino el poder político de la época. Y San Lorenzo lo que hace es junta todos los bienes materiales, no sé cuáles específicamente habrán sido, pero imagínense las reliquias, el dinero acumulado, y se los entrega a los pobres, a los minusválidos, a la gente que más sufría en el lugar donde él estaba. Aquí parece que San Lorenzo era un justiciero que iba robando los bienes de la iglesia y se los entregaba a los pobres. Nada más lejos de la realidad. A San Lorenzo, el alcalde de Roma, le dijo: entrégame los bienes de la iglesia. Es decir, el Estado romano quería expropiar los bienes de la iglesia. Y San Lorenzo le replicó: de acuerdo, pero necesito 3 días para recolectar todos los bienes que te he de entregar. ¿Y qué hizo San Lorenzo durante esos 3 días que tuvo de plazo para recopilar, para recolectar, para recoger los bienes de la iglesia? Lo que hizo fue repartirlos entre los pobres, pero no para descapitalizar a la iglesia per se, sino para no entregárselo como impuesto al Imperio Romano.
repartió las riquezas de la Iglesia entre los pobres frente a la alternativa de entregársela al poder político en forma de impuesto. Que si no me equivoco era la provincia Hispania de Roma, del Imperio Romano. Y va donde el Papa recién asumido. Pero ¿cómo puede ir a ver al Papa recién asumido si a Sixto II lo nombraron Papa un año antes, en el 257, y lo acababan de decapitar el 6 de agosto, es decir, 3 días antes? A quien va a ver no es al Papa, a quien va a ver es al prefecto de Roma, al representante del poder político que le había ordenado que le entregara los bienes de la Iglesia, que le entregara como impuesto, como expropiación, los bienes de la Iglesia. Y le dice como, aquí están las riquezas de la Iglesia. Va con los pobres. Estas son las riquezas de la Iglesia. Lo condenaron a muerte en la parrilla, en una tortura lenta. Aquí parece que quien condena a muerte a San Lorenzo es el Papa, es la Iglesia. Después de haber hecho inventario de los bienes de la Iglesia y de haberlo repartido entre los pobres, el Papa enfurece y por tanto condena a muerte a San Lorenzo. Nada más lejos de la realidad. Quien condena a muerte a San Lorenzo es el Imperio Romano, el prefecto de Roma. ¿Por qué? Pues porque le había ordenado que le entregara los bienes de la Iglesia. San Lorenzo le pidió 3 días para recolectarlos. Lo que hizo durante esos 3 días fue repartirlos entre los pobres antes que dárselos al Imperio Romano, y cuando expiraron esos 3 días fue ante el prefecto de Roma con todos los pobres a los que había beneficiado repartiendo la riqueza y le dijo: estas son las riquezas de la Iglesia. Los pobres son la riqueza de la Iglesia, los pobres a los que les había repartido las riquezas terrenales de la Iglesia. Algo que es bien importante, el corazón de Ignacio Carrera Pinto y otros 3 soldados descansa en la Catedral de Santiago, y es el corazón no simbólico, sino que le sacaron el corazón y llevaron el corazón desde Concepción a Santiago, para que no nos olvidemos nunca de lo que pasó en esa batalla. Y hoy día nosotros lo recordamos y yo me emociono al escuchar sus juramentos y les digo que el Estado de Chile está orgulloso de ustedes y que cuentan con nosotros. Un abrazo muy grande y mi respeto a ustedes y su familia. Vamos. Tras lo ocurrido, diversos usuarios en Twitter comenzaron a burlarse del presidente Boric afirmando que, al parecer, estaba informándose a través de los libros de Jorge Baradit, porque no puede ser que cometa tantos errores de forma tan continua, y que una y otra vez quede en vergüenza por no conocer hechos históricos básicos de los cuales él mismo quiere citar y así quedar como una persona aparentemente culta. Claramente, Boric, a quien todos conocemos, no es ni de cerca un estadista o una persona que haya llegado al cargo público más importante de nuestro país por ser alguien que sepa mucho y que tenga méritos de sobra para ejercer la presidencia, sino que es simplemente un ex estudiante de Derecho que se pasó los 5 años de carrera marchando y perdiendo el tiempo, por lo que está lejísimos de ser la persona que intenta aparentar. Sin nada más que añadir, te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video. Muchas gracias por ver.